Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Biología 2 para 10º grado. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la replicación del ADN. En el caso del ADN, pues ya habíamos hablado del tema anterior. Mencionábamos que el ADN es una molécula de un ácido nucleico. Estos se encuentran en lo que es el núcleo de las células, en la mayor parte de las células, por lo menos las que son eucariotas, mientras que en las procariotas pues se encuentra disperso en lo que es el citoplasma. La molécula de ADN pues fue descubierta en 1953 por estos dos científicos que eran Watson y Crick, que también hicieron lo que era un modelo de la molécula de ADN, que fueron los primeros en hacer un dibujo de la molécula de ADN, en la cual pues decían que la molécula es helicoidal, o sea que forma de hélice, y que gira hacia la derecha. También tiene dos cadenas polinucleótidas que están en forma antiparalela. Esto de la forma antiparalela ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere. Y en el caso de que es helicoidal, pues mencionaba que tiene una forma de hélice o una forma enrollada, y esta pues se enrolla en relación hacia la derecha. Como les mencionaba, el ADN es un ácido desoxirribonucleico, que eso son las siglas de ADN. Esto se debe a que contiene un azúcar que es esta que vemos acá. Este azúcar que está acá se llama desoxirribosa. Entonces, por eso es que recibe ese nombre así tan raro. También está formada por lo que es un grupo fosfato y también tiene conectado a ella una base nitrogenada, que es esta estructura que vemos acá. Esta sería el azúcar pentosa, lo vamos a hacer un poquito más grande. Esta parte de acá sería el azúcar pentosa, esto sería el grupo fosfato que vemos acá, y esta sería la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, pues, se conectan entre sí en la parte central de la cadena, y la azúcar se conecta al grupo fosfato. Este grupo fosfato, pues, se conecta a un carbono de la otra azúcar pentosa, y así sucesivamente. También el ADN contiene la información genética de cada uno de los seres vivos, tiene una estructura de doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas. Si se fijan, con respecto a eso de antiparalelas, se refiere a que una va hacia abajo. Si se fijan aquí, el oxígeno del azúcar pentosa va hacia abajo, mientras que este oxígeno de esta azúcar pentosa va hacia arriba. A eso se refiere a que son antiparalelas, que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno, está formada por nucleótidos que contienen las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, y el azúcar desoxirribosa. Ahora, con respecto a eso de qué significa eso del azúcar de tres, perdón, le vamos a leer primero. La cadena dice de ADN tiene la polaridad o sentido en el extremo 5' y hay un grupo donde hay un grupo fosfato. Y en el extremo 3' hay un OH terminal, que sería una molécula de hidroxilo. Aquí como lo vemos acá, tiene un hidroxilo acá, y aquí comienza con un grupo fosfato. Ahora, si se fijan acá, el 3' y 5' está en relación a la numeración de los carbonos. La molécula de carbono que vemos acá, la del azúcar, tiene 5 carbonos. Entonces están enumerados desde esta parte donde conecta con la base nitrogenada. Aquí vemos 1, 2, este sería el carbono 3, este sería el carbono 4 y este sería el carbono 5. Ahora, si se fijan acá, el grupo fosfato está conectado al carbono 3 por medio de un oxígeno y un puente de hidrógeno. Entonces, aquí vemos entonces que los grupos fosfatos en esta parte, todos los grupos fosfatos se conectan al carbono 3, mientras que en esta otra línea de la hélice o de la cadena, vemos que se conectan, el grupo fosfato se conecta al carbono 5, por eso se le llama de 5' a 3', lo que quiere decir que las cadenas de ADN, bueno, cada una de las hebras de cada cadena están conectados de 5' a 3', lo que quiere decir que
En este lado se conectan al carbono 5 y en este lado se conectan al carbono 3 de la molécula de azúcar pentosa. ¿Claro eso? ¿Sí? Bueno, ahora, si se fijan también, de un lado termina en un grupo OH, que lo mencionaba al inicio, mientras que al final de la cadena termina con un grupo fosfato, y lo mismo pasa, pero invertido al otro lado. Aquí comienza con un grupo OH y termina con un grupo fosfato. Ahora, ¿cómo se da la replicación del ADN? Intervienen en la replicación un montón de enzimas que van haciendo que la molécula de ADN pues se vaya separando, la cadena de ADN se vaya separando por las bases nitrogenadas. Esto hace que algunas enzimas pues vayan colocando lo que son los polímeros, los nucleótidos, perdón, que hacen falta para completar las cadenas, las otras dos cadenas que se van formando después de que la cadena principal se está rompiendo, se está separando. Entonces, lo que hacen las otras enzimas es venir y colocar tripletes, en este caso, vemos acá, en el caso de la primasa o primer, va colocando tripletes, o sea, grupos de 3 nucleótidos que se van conectando para formar la otra cadena que va a ser replicada. Ahora, estas dos cadenas, esas dos que se van separando acá, van siendo como cadenas de base. Estas cadenas de base vienen y como la codificación de las bases nitrogenadas es una específica, siempre va a ir donde estaba adenina, va a ir timina, y donde estaba guanina va a ir citosina. En el caso de acá, el otro triplete llevaría arriba guanina, llevaría aquí timina, y aquí llevaría citosina. ¿Bien? Y eso es lo que va haciendo cada una de estas enzimas, van colocando los nucleótidos y de esta forma pues van saliendo lo que son las otras dos cadenas de ADN ya sintetizadas. Ahora, ¿qué es la replicación del ADN? Dice, es el proceso por el que las células sintetizan una copia idéntica de una de las moléculas de ADN usando el ADN existente como molde de nuevas hebras de ADN. Aquí vemos el resultado. Entonces, dice, la replicación del ADN puede replicarse en un tubo sin presencia de células de ADN, ADN polimerasa y los desoxirribonucleicos, trifosfatos, que aquí nos menciona. El ADN sirve como molde. Hay 3 patrones posibles de la replicación, que son los que vemos acá. ¿Preguntas con respecto a eso? Parece que no. Parece que no. No. Bien. En el caso de la replicación, dice cómo es la replicación del ADN. Cada una de las 2 hebras de ADN sirve como molde para sintetizar, dice, una nueva cadena completamente del molde. O sea, aquí tenemos, este sería el molde. Y al separarse, pues, cada una de las 2 cadenas separadas sirven para formar 2 cadenas nuevas. Estas cadenas nuevas, pues, se van a formar. ¿Cuándo se forma esto? Se forma cuando la célula se está dividiendo, ya sea por mitosis o por meiosis. Dice, el doble hélice se abre y se entregan nuevas bases nitrogenadas para formar otras 2 cadenas homólogas. Las moléculas tienen una hebra nueva y una hebra de ADN original. Cada una de las 2 hebras de molde sintetiza una nueva cadena completamente del molde. Al final se forman 2 moléculas de ADN. Cada una de las moléculas tiene una cadena nueva y una cadena vieja. Este modo de replicación se llama semiconservativas. O sea que conservan una de las cadenas. Y aquí vemos el proceso, cómo se lleva a cabo. Estos, en el caso de esta sería la hebra o la hélice de ADN parental, que sería la original. Y luego vemos que aquí entra una proteína, que es la que inicia el proceso de replicación.
para que se introduzca lo que es esta enzima que es la helicasa, que la helicasa pues es la que va haciendo unos pequeños surcos en la cadena, o sea, abriendo, separando porciones de la cadena de ADN, y una vez que abre un espacio entre la cadena, pues se abre espacio hasta finalizar la cadena, como vemos acá. Va abriendo los espacios y inmediatamente que se van abriendo los espacios, pues la enzima polimerasa va agregando lo que son polímeros, eh, nucleótidos, perdón, a la cadena, a las dos cadenas que van quedando, y de esta manera pues van saliendo, van a ir saliendo las otras dos cadenas de ADN. Nos vamos a ver un poquito más específico acá. Dice, estas son las enzimas que intervienen en lo que es la replicación del ADN. Está la helicasa, que es la que abre, la que separa el ADN en dos hebras. Luego tenemos la primasa, que la primasa pues va poniendo lo que son tripletes en las cadenas restantes. Luego tenemos la ADN polimerasa, que esa es esta que vemos acá. Esta va poniendo nucleótidos, pero de uno en uno, debido a que en el caso de la primasa, los pone en un mismo sentido, que es de 5', mientras que la polimerasa es un poco más complicado el proceso de esta cadena, debido a que va en forma contraria. Entonces, los nucleótidos en esta cadena van poniéndose de uno en uno, mientras que en estos van poniéndose de tres en tres. Es un poco más lento, pero igual el resultado es el mismo. Siempre se van a obtener dos cadenas de ADN completamente idénticas. Bien, el caso de la topoisomerasa, que es esta enzima que vemos acá, esta pues se va a encargar al final de afianzar lo que es la molécula de la cadena de ADN una vez que ya haya sido sintetizada. Luego tenemos la ligasa, la proteinasa, que vamos a ver más adelante a qué se refiere. Bien, aquí tenemos la ligasa, como les decía, que es la que abre, la que va haciendo separaciones, separando la molécula del ADN. Tenemos la topoisomerasa, que como la apertura de la hélice genera una tensión, dice, por delante de la horquilla. Esa tensión es aliviada por la enzima topoisomerasa 1, que corta una de las hebras, permitiendo que gire y luego vuelve a unirlas, para liberar un poco de presión, debido a la separación que se está haciendo por la enzima esta, la helicasa. Luego la primasa pues sintetiza segmentos cortos de ARN, como lo vimos acá, o sea, extrae un poco de ARN. Como el ARN solamente es de una hebra, entonces esos fragmentos de ARN pues son ensamblados en la molécula de ADN. Como les decía, generalmente lo que hace la primasa es hacer tripletes, y los tripletes son insertados en la cadena que va quedando. A partir del primer o cebador, la DNA polimerasa comienza a agregar nucleótidos, lee la cadena del molde de sentido de 3' a 5', y escribe la nueva cadena en sentido 5' a 3', o sea, al contrario. ¿Preguntas hasta ahí, Cipotes? Bien, como les decía, en el caso de de la cadena más adelantada, es aquella que solo necesita un primer, que es la que le va agregando segmentos de nucleótidos sin parar. Esta es la forma más sencilla, mientras que esta otra cadena, esta se va llenando de forma fragmentada, debido a la forma en que van unidos los nucleótidos. Esta forma es un poco más compleja, entonces van uniéndose de forma independiente, y trabajan varias enzimas para hacer lo que son las nuevas conexiones de nucleótidos que forman la nueva cadena. Mientras que esa es un poco más sencilla y solo necesita un primer, que es un tipo de enzima, que lo único que va haciendo es agregando nucleótidos uno por uno. Bien,
En el caso de la enzima polimerasa, dice, solo puede sintetizar en sentido de 5' a 3'. La cadena retrasada se va sintetizando por fragmentos, como les había mencionado, que como esta forma es un poco más difícil de ensamblar, entonces se retrasa un poco la fabricación o la producción de esta hebra, perdón, y se va haciendo por medio de segmentos, donde intervienen varias enzimas. A medida que las moléculas se abren, la primasa va agregando primers para que la DNA polimerasa pueda actuar, dice. Los primers son pequeños, son nucleótidos que se agregan de forma individual. La polimerasa, dice, reemplaza los nucleótidos del primer con desoxirribonucleicos, pero no une los fragmentos. Esto lo hace la ligasa, que es la enzima que les mencionaba anteriormente. Ok, vemos acá ya el proceso, cómo sucede. Esta es la ADN polimerasa. Vemos que se encuentra, esta es la proteína que se encarga de insertar lo que es la enzima helicasa, que aquí van actuando, pues, esta enzima va separando lo que es la molécula de ADN, y dentro de esta proteína, pues, también actúan algunas enzimas como la primasa, que también va agregando lo que son los nuevos nucleótidos a las cadenas que van restantes. Y eso se hace en 2 vías. Vemos aquí que sale una cadena, aquí vemos otra cadena, y se van produciendo las 2 hebras de ADN nuevamente. Ahora, ¿cuándo sucede esto de la replicación del ADN? Eso sucede en la fase de replicación, de división celular. En la división celular, pues, esta se lleva a cabo en varias fases, que son las mismas fases que están dentro de lo que es el proceso de mitosis y meiosis. En la parte, si se acuerdan ustedes cuál era la fase S, donde se hace el síntesis del ADN, era la fase donde la célula, pues, empezaba su proceso de maduración. En el caso del proceso de maduración, pues, en ese momento, pues, se empieza a hacer el proceso de replicación del ADN para que la célula, pues, tenga lo que necesita, las moléculas, en el caso de los seres humanos, los 46 cromosomas que son necesarios para que desempeñe la función que realiza. Cada una de las células somáticas de nuestro cuerpo, pues, hace este proceso, al igual que las células sexuales también de nuestro cuerpo. ¿Alguna consulta, hipótesis? No. No. Ok. Bueno, entonces nos quedaríamos aquí el día de hoy. Para la próxima clase seguiríamos con lo que es la síntesis del ARN. Y posteriormente, pues, vamos a hablar algunas otras cosas de genética. Hasta la siguiente clase, hipótesis. Vemos.